Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es para salvación. Es para salvación. Todo lo que hemos leído, todo lo que hemos escuchado hasta el día de hoy, es para nuestra salvación, es para salvación. Por eso la palabra de Dios nos dice, el que tiene oído, oiga, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Debemos entender que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, sea apto, esté completo, enteramente preparado para toda buena obra. Es para salvación, hermanos. Es para nuestra salvación. Los versículos 15 al 18, que son los últimos que vamos a estar viendo, viene siendo el resumen de lo que Pedro nos ha estado enseñando en esta segunda epístola. Y así arrancamos con los versos 15 y 16. Dice, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, o sea, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vamos a desglosar estos dos versículos. Dice, tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es para nuestra salvación. ¿A qué se refiere Pedro aquí? En el verso 15, a lo que leímos precisamente la semana pasada, en el verso 9, cuando dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de nuestro Señor, como lo vemos aquí, es para salvación. Es por eso que Él ha sido paciente. Y esto debe llenarnos a nosotros de gozo y de alegría, decir, gracias, Señor. Porque sin merecer, tú quieres que todos procedan al arrepentimiento. Estamos esperando ese momento glorioso. Aún la misma creación gime y está hasta ahora con dolores de parto, esperando esta manifestación. Así que por paciencia entendemos que debemos llevar a cabo la gran comisión, porque es para salvación, y así realizar la obra a la cual fuimos llamados, o por el motivo del por qué fuimos escogidos. Así lo escribió Pedro desde su primer carta. ¿Recuerdas? En 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 leímos y dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que salgas y anuncies o anunciemos que Él nos ha trasladado del reino de Satanás al reino de Cristo. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque todo es para salvación. Mientras regrese el Rey, proclamemos de su amor y justicia.
hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles, como dice Romanos 11:25. Hasta que todos los escogidos, todos los hijos de Dios se hayan arrepentido. La paciencia de nuestro Señor es para siempre. Es para salvación. Grande y misericordioso es Dios, tardo para la ira, grande en misericordia. Luego añade Pedro y dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Pedro usa a Pablo, o usó a Pablo, porque Pablo para este tiempo ya había muerto, ya había sido asesinado y todas sus cartas ya habían sido escritas. Y es muy probable que hayan sido distribuidas entre todas las iglesias del primer siglo. Ahora, ¿qué fue lo que escribió Pablo? Bueno, pues echemos un vistazo a lo que nos dice el escriba de Pablo en su evangelio, que viene siendo Lucas 1:1-4. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Esto es lo que precisamente Pablo y los hombres de Dios escribieron. Dice, tal y como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Por eso es que Pedro vemos que ve las enseñanzas de Pablo como lo que es la palabra de Dios. Pedro llamó a Pablo amado y dijo que Pablo escribió con sabiduría. Este elogio de Pedro es aún mayor cuando nosotros podemos recordar cómo es que Pablo reprendió precisamente a Pedro públicamente. Y a la vez nos podemos dar cuenta de la madurez espiritual y el amor que tenían los apóstoles de Cristo. En ningún momento se enojaron, en ningún momento estuvieron distanciados, al contrario, nos basta un botón, como dicen, como prueba, para ver cómo Pedro está elogiando a Pablo. Después de que Pablo, por ejemplo, leímos en Gálatas 2, y ahí puedes ver toda la historia, en el verso 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, Pedro confronta a Pablo a Pedro, y vemos esta madurez. Pedro nos deja claro que las cartas de Pablo son inspiradas, obviamente por el Espíritu Santo, que entran en lo que viene siendo el canon de las Escrituras, y nos deja claro de lo que él mismo escribió en la segunda de Pedro capítulo 1, verso 21, cuando dice, porque nunca la profecía fue traída, o sea, nunca la palabra ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aún estas mismas cartas de Pedro son la palabra de Dios, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, del apóstol Juan leemos, muy parecido a lo que escribió Lucas, en primera de Juan capítulo 1, verso 1-4, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
Lo que hemos visto, oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. ¡Qué maravilla! Lo que está diciendo Pedro, estas cosas no son fábulas, no son mitos. Lo que yo escribo, lo que escribió Pablo, por eso lo pone como ejemplo, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito casi en todas sus cartas. Es la verdad tocante al verbo de vida, es para salvación. Hay algunas difíciles de entender, aunque Pedro elogió a Pablo, el ministerio inclusive de Pablo, él admitía que algunas de las epístolas de Pablo obviamente eran difíciles de comprender. Aún nosotros mismos tenemos que escudriñar la Escritura. Dice, pero los indoctos e inconstantes, o sea, los falsos maestros, usaron las dificultades para sus propios fines, distorsionando la palabra. Y aquí se pone bueno el asunto, porque nos deja una gran enseñanza. Los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Están torciendo las cartas de Pablo nomás porque no las están entendiendo como realmente es, pero también la Escritura, o sea, también el Antiguo Testamento. Pedro nos recuerda que las Escrituras pueden ser torcidas, que no solamente porque alguien cita algo de la Biblia, significa que estén enseñando la verdad bíblica. No, no es así. Debemos de tener mucho cuidado, es lo que está escribiendo Pedro, ahí tengan cuidado. Estas personas, los indoctos, los inconstantes, los falsos maestros, tuercen las Escrituras. Lo mismo vimos que escribió Judas, y yo me imagino que refiriéndose precisamente al apóstol Pablo, porque Pablo es el ministro, o podemos decir que es el apóstol de la gracia, y Judas escribe en el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros deberíamos hacer como los debería, hermanos. Escudriñar las Escrituras, Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es lo que nosotros debemos hacer. El verbo tuercen, mira qué importante, cómo es indispensable a veces conocer en el original que se escribió, porque como que nos abre una ventana más clara de lo que están hablando. Pedro, al usar tuercen, las epístolas, las cartas de Pablo y también las Escrituras, el verbo tuercen del original griego significa distorsionar, torturar, sobreestirar y dislocar. ¿Qué es entonces lo que estamos leyendo que escribió Pedro? Por lo tanto, los falsos maestros intentan distorsionar, forzar, torturar, sobreestirar, o sea, a fuerzas hacen que quepa algo o dislocar la palabra para que se acomode a su beneficio. Y esto es hasta el día de hoy.
Eso es lo que hacen los falsos. Por eso debemos de tener mucho cuidado, porque ellos estiran, distorsionan, tuercen, sobreestiran para acomodarlo a su beneficio. Y la gente, como no escudriña la palabra, la gente como no ora y pide la guianza del Espíritu Santo, es engañada. Dice Pedro, es para su propia perdición. Wow, es como vimos que Judas también dijo, destinados para esta condenación. Vemos que los apóstoles eran firmes. Obviamente Pedro no es la excepción. La acción de los falsos maestros en torcer las epístolas de Pablo es torcer, tergiversar la palabra de Dios para justificar su liberalismo, y eso es tan serio que los descalifica de la salvación. Hay gente que se la pasa profetizándole a la iglesia y a la iglesia les encanta. Así de seria es la palabra de Dios. Yo recuerdo hace algunos años atrás, un amigo que tengo, que se cree profeta. Me acuerdo que puso en el Facebook, si me das un like te profetizo. Dejen ustedes él. Si hubieran visto todos los que le pusieron like. Es increíble. Es increíble. Ahora puedo entender por qué los famosos, por qué gente como Walter Mercado y todos esos se hacen millonarios. Y la iglesia está igual, quiere que la gente les esté diciendo. Por no leer la palabra, por no someterse a Dios, por no ir día tras día y decirle, Padre, gracias, el día estuvo pesado. Híjole, Señor, tú sabes que fui con el doctor y no me dio muy buena noticia en cuanto a mi salud. Hijo, Señor, fui al trabajo y tú viste cómo se portó conmigo este tipo. Pero nadie va delante del Señor y le dice, Señor, fortaléceme, ayúdame. ¿Qué me dices en tu palabra? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Por qué está aconteciendo esto? Señor, yo lo resisto porque creo que yo te pertenezco y porque sé que mayor eres tú que estás en mí que el que está en el mundo. No, la gente busca a ver qué me dice el hermano. Y los vivales pues se aprovechan y tuercen la escritura y la estiran y la dislocan y la sobreestiran para que caiga para sus beneficios. Y luego le dicen a las personas, ¿verdad? Si das tanto dinero, Dios te va a bendecir más. Y ahí están. Es triste y lamentable. Y dice Pedro, hey, cuidado. La palabra de Dios es seria. Esto es serio. Verso 17, así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense. Lo que está diciendo con guárdense es, estén en guardia. En el original eso es. Hey, ustedes que saben estas cosas, permanezcan en guardia.
No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de su firmeza. Qué importante, sabiéndolo de antemano, estén en guardia. No bajes la guardia. Ten cuidado. Nosotros, quienes sabemos acerca del día del Señor y esperamos con expectación ese día pacientes, debemos perseverar creyendo que regresará, basándome precisamente en la narrativa de lo que Pedro nos está enseñando en este capítulo 3. A eso se refiere. Nosotros, quienes sabemos acerca de la palabra de Dios, debemos perseverar en ella, debemos amar, atesorar, obedecer, guardar la palabra, permanecer en guardia, no descuidarnos. Presenta guardia rápidamente. No sé si a ustedes les pasa, pero yo de repente puedo estar oyendo una predicación muy buena y luego de repente me quedo y ¿qué dijo? Y a veces volteo a ver a mi esposa y los dos ya nos estamos viendo. No, ya se desvió, ya va por otro lado. Eso es lo que debemos de hacer. Escudriña la palabra. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de su firmeza. Ese es el gran peligro, hermanos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, dice, sino del Padre que me envió. Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad nos está diciendo, hey, es la palabra de Dios, respétala, atesórala y guárdala para que demuestres ese respeto y amor hacia mí. Porque el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Debemos de ser cuidadosos y permanecer firmes en el Evangelio de Cristo, porque siempre que un creyente escucha a un falso maestro, corre peligro de desviarse, de caer de su firmeza. Como dice Oseas 4:6, o como lo leímos ahorita de nuestro Señor Jesucristo, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y perecen porque terminan no guardando, o sea, no amando, no atesorando la palabra de Dios. Perecen porque terminan no escuchando las palabras de Cristo, del Padre. Perecen porque terminan no escuchando lo inspirado por el Espíritu Santo. Es que es así de serio, y por consecuencia, obviamente terminan no amando a Cristo. Como lo leímos ahorita en Juan 14, 24. Y es triste y lamentable. La gente se deja engañar. Por eso Pablo escribió lo siguiente a Timoteo, segunda de Timoteo 2, 14 al 16. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Debemos perseverar y procurar no caer en el error, hermanos. Ese es el consejo de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo.
No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de su firmeza, dice Pedro, verso 18. Y ya llegamos al final. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Obviamente Pedro iba a cerrar con broche de oro. Nos dice, crezcan en la gracia. Crecer en la gracia es permanecer firmes en la obra redentora que nuestro Señor hizo por nosotros. Crecer en la gracia es valorar, amar a Cristo por sobre todas las cosas. Eso es crecer en la gracia. Por eso añade Pedro y dice, crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Prevenimos una caída por el crecimiento continuo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La gracia no es meramente la manera en que Dios nos atrae hacia Él desde el principio. Es también la manera en la que crecemos y permanecemos en nuestra firmeza. Por eso leemos en el Antiguo Testamento, en Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que yo soy Yahvé, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahvé. Esto es gracia. Esto que acabamos de leer es gracia, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Eso es gracia. Pero conóceme, dice el Señor. Eso es crecer en la gracia. Es para salvación, amados hermanos. En resumen, entendamos esto, nunca podemos crecer estando lejos o fuera de la gracia de Dios y del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Notarás que el texto no dice nada acerca de que la gracia crezca en nosotros o que la gracia sea la que crezca, porque la gracia no crece. Por eso les decía yo que Pedro no podía haber cerrado mucho mejor esta carta con este mensaje. Nos dice que debemos crecer en la gracia. Hay una gran diferencia entre la gracia creciendo y entre crecer nosotros en la gracia. La gracia de Dios nunca incrementa, siempre es infinita. Así que no puede ser más, siempre va a ser eterna como Él es eterno, nunca tiene fondo, siempre es sin límites, no puede ser más. Y en la naturaleza de Dios no puede ser menos. Entonces el consejo es, crece tú en la gracia. Crece en la gracia de Dios. Crezcan en la gracia. Como escribió el apóstol Pablo en Filipenses 3, versos 12 al 14, cuando dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro agarrarme de aquello para lo cual fui también agarrado por Cristo Jesús. Eso es crecer en la gracia, hermanos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Un ejemplo, estamos en un océano infinito
de la gracia de Dios. Y ahora que estamos en ese océano, debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está escribiendo Pedro. Esto significa saber más acerca de Cristo y por consecuencia nos lleva a una relación personal con Él. Me olvido ciertamente de lo que está atrás y persevero y me estiro a agarrarme de aquel que me agarró primero. Me estiro al supremo llamamiento de Dios. Crezcamos en la gracia, hermanos. Y esto nos lleva precisamente a esa relación, como mismo nuestro Señor Jesucristo, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23, dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Hermoso, creces en la gracia, creces en el conocimiento de Cristo Jesús. Mi Padre te ama, dice. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Pedro termina la segunda carta escribiendo una doxología y nos enseña a nosotros y nos dice: a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esto expresa que siempre debemos darle toda la gloria a Dios a través de nuestra alabanza. Siempre agradecidos con Dios, siempre nuestra gratitud a Dios, siempre en alabanza. Aunque la higuera no florezca, aunque todo se acabe, con todo yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. Podemos entender, número 1, expresa el deseo del corazón. Número 2, expresa la afirmación de nuestra fe. Número 3, expresa el gozo del corazón. Y número 4, expresa la declaración en adoración. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos deleitarnos cuando venimos como iglesia a alabar y glorificar su nombre, así como lo podemos hacer también en la soledad. Uno directamente con el Señor, pero cuando venimos como un cuerpo, esto es lo que debemos de hacer, porque así tiene que ser. ¿Con qué nos podemos quedar de esta epístola de Pedro? Con la buena noticia, con la buena nueva, con la excelente noticia de que, número 1, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Esto es lo que el Espíritu nos deja a nosotros con esta carta. Verso 14. Número 2. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 18. Y por último, número 3. Tengan entendidos que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia de nuestro Dios ahorita con nosotros es para salvación.